Listo, vamos a continuar entonces con la palabra para el día de hoy. La palabra del día de hoy es victoria espiritual. La victoria espiritual, muchas personas no conocen qué es la victoria espiritual, qué consiste, cómo funciona. Y la victoria espiritual tiene que ver en el mundo espiritual, la guerra espiritual. ¿Cómo podemos ganar la batalla? ¿Cómo podemos ganar la batalla contra el adversario? Pero muchas personas, yo escuchaba un testimonio de una persona que hablaba que fue transportado en el espíritu al tercer cielo y le mostraba al Señor ángeles que cómo lo llevaban a él a mostrarle por qué algunas oraciones no eran respondidas. Y era precisamente por la guerra que existe entre el primer cielo y el segundo cielo para que llegue la oración al tercer cielo. Y es que el enemigo se opone a que esas oraciones lleguen y por eso a veces no vemos respuestas en las oraciones. Por eso siempre yo he hablado en las prédicas, en los devocionales, que es indispensable en que usted y yo entremos en oración, ayuno, meditación, estudio y la palabra. Que confesemos la palabra y declaremos la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. Pero lo más importante es la fe. Así como nos habla en Hebreos 11, que nos habla sobre cuáles fueron los grandes patriarcas que el Señor usó por la fe, que ellos perseveraron. Y usted y en mí debe haber esa perseverancia y constancia en la fe, y eso solamente se logra alimentar y cimentar en la palabra. Cada vez que usted y yo estudiamos y meditamos textos bíblicos, lo memorizamos, el Señor nos da las estrategias para poder vencer cualquier ataque del enemigo, pero debemos usar la palabra correcta para cualquier situación que se nos presente. Pero quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor en 2 Corintios 4, 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted y yo no podemos basarnos en las cosas que vemos, lo físico. Debemos basarnos en lo que no vemos, lo que vemos en el espíritu. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra? ¿Qué es lo que el Señor nos revela? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a la luz de la palabra? Por eso cada vez que usted y yo meditemos o estudiemos en la palabra, es importante pedirle orientación y dirección al Espíritu Santo, que nos guíe, nos oriente y nos enseñe, nos forme a través de la palabra. Porque el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu de la verdad está dispuesto, la carne no. La carne es, no quiero orar, tengo pereza, tengo cansancio, tengo sueño, tengo debilidad. Ay, no, otro día oro, otro día ayuno, otro día leo la palabra, otro día me meto en las cosas del Señor. Esa es la carne, pero el Espíritu siempre está dispuesto a que usted y yo lo trabajemos de la mano con Él para guiarnos y orientarnos en lo que quiere darnos a entender. La victoria espiritual la lograremos enfocados en las cosas que no se ven, las cuales el Espíritu Santo nos la dará a entender y nos la revelará. Y para poderlas conocer y darlas a conocer, la victoria en el mundo espiritual es la superioridad demostrada en una lucha al vencer al rival. Es como cuando usted y yo miramos un programa de boxeo, ¿cierto? Y como que la lucha la gana el más fuerte, ¿cierto? El que tiene mejores estrategias, el que da mejores golpes, el que da un golpe certero, ese es el que gana la batalla, ese es el que gana el ring, ese es el que gana el premio. Así es, sucede lo mismo en el mundo espiritual. ¿Cuáles son las estrategias que usted y yo usamos para vencer al adversario? ¿Cuántas oraciones usted ha hecho y no ha visto respuesta del Señor? ¿Qué estará pasando? ¿Será que nosotros hacemos oraciones por hacerlas y siempre hacemos el mismo tipo de oraciones y esperamos que Dios nos responda, pero no hacemos nada diferente? ¿Será que esas oraciones no le involucramos la palabra? ¿Será que a esas oraciones no le metemos el ayuno? ¿Será que a esas oraciones no le metemos intercesión, clamor delante del Señor? Si nuestras oraciones son livianas, así mismo vendrá la respuesta. Por eso nuestras oraciones deben ser contundentes y eficaces delante del Señor. Debemos ser perseverantes en la oración, pero también usar las estrategias que el Señor nos habla a través de la palabra para que esas oraciones tengan respuesta. Cuando encontramos a la luz de la palabra que dice que la oración del justo puede mucho, pero eso nos da a entender que es una persona perseverante, constante,
firme en la oración y en la palabra y en el ayuno. Por eso la oración del justo puede mucho cuando clamamos e intercedemos delante del Señor. Porque hay personas que vienen y viven es de oraciones prestadas. Sí, es que tengo una lucha con mi esposo, es que mi esposo me fue infiel, tengo una lucha con mi esposa, es que mi esposa tiene otro, pero yo ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo vencer? Y vienen a que la otra persona ore por esa relación, ore por ese matrimonio. Sí, nosotros podemos orar, pero si usted no hace nada por sacar esa relación, ese matrimonio adelante, con oración, ayuno y clamor, volverá a seguir pasando lo mismo. Entonces puede que a través de la oración del pastor o líder haya en pronto un momento en el cual la situación se liberó. Pero como no se arrancó de raíz, no se trabajó de fondo, volverá a pasar, volverá a suceder la misma situación. ¿Pero por qué si ya habían orado por esto? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted está orando por eso? ¿Usted está clamando delante del Señor? Entonces las oraciones prestadas, yo me he dado cuenta que es como cuando usted, por ejemplo, entra a comer. Si usted comió en la mañana, ¿con eso lo aguanta para todo el día? O mejor aún, ¿será que usted come una vez a la semana? A veces alimentamos más el cuerpo que el espíritu. Ojalá alimentáramos el espíritu como alimentamos el cuerpo, porque así mismo tendremos las estrategias y las armas espirituales para tener la victoria espiritual. Y eso lo debemos trabajar constantemente, para que cuando venga el enemigo a atacarnos, nos encuentre fortalecidos y se estrelle con una barrera, un muro de protección que ya hemos venido trabajando y no podrá tocarnos ni a usted ni a mí, porque hemos venido trabajando en ese mundo espiritual y haciendo la batalla, peleando la buena batalla y fuera de eso, usando las estrategias que el Señor nos da a través de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe el libro de 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelear la buena batalla es ponernos al frente de la batalla. No es orar por orar, orar de vez en cuando, o de vez en cuando ayunar, de vez en cuando leer la palabra, no. Pelear la buena batalla. Una de las personas que pudo el Señor usar sobrenaturalmente en la guerra espiritual y en el mundo que lo rodeaba era el apóstol Pablo. Como este hombre, el Señor le daba las estrategias para vencer a todos los que se le atravesaban y no permitían que fuera a llevar a la palabra a otros lugares. Y cuando el Señor lo usaba con milagros y prodigios, como muchos se le enfrentaban de los que no creían en Jesucristo, pero como el Señor le daba las estrategias para vencerlos y poderlos apartar del camino con la palabra. Hemos sido llamados a pelear la buena batalla, ya que Jesús ya venció en la cruz del Calvario, pero cuando estamos direccionados por nuestro comandante en jefe, la victoria está más que asegurada, Jesús. Jesús es el comandante en jefe. Él es el mismo que va delante de nosotros cual poderoso gigante peleando la buena batalla, pero siempre y cuando Él nos vea decididos, firmes y constantes en la oración, en las armas espirituales, en las estrategias espirituales. Él mismo nos dará la victoria en todo, porque habrá momentos en que el Señor se da hacia un lado y Él permite que usted y yo peleemos la buena batalla, como lo pasó el apóstol Pablo. ¿Pero por qué Él lo permite? Porque ya nos ve fortalecidos, porque ve que ya estamos con el poder de las armas espirituales, porque ya ve que estamos decididos y Él nos dará la victoria cada vez que nos enfrentemos a determinada situación o estrategia que el Señor nos da, y ganaremos la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esas armas espirituales a la luz de la palabra, la oración, el clamor, la intercesión y el ayuno. Entonces el enemigo, ¿qué tendrá que hacer? Huir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la victoria. Usted y yo como cristianos somos enfrentados a diario a una lucha como hijos de Dios, ya que nos encontramos con diferentes situaciones en las cuales hay que demostrar la superioridad en el Señor, en Él, solamente en Él. Yo puedo tener muchas estrategias, puedo tener muchas armas, pero si yo no voy en el nombre de Jesús de Nazaret, el enemigo me podrá derribar. Él es el que me guía, me orienta y me direcciona cómo poder ganar la buena batalla, porque Él ganó, Jesús le ganó al adversario a través de la obra de la cruz del Calvario. Entonces, cuando Él dice que Él ya venció, Él mismo nos guiará y nos orientará para poder vencer al enemigo o al adversario que se nos presente.
Tendremos muchas batallas que enfrentar en el mundo espiritual, pero la victoria más importante que debemos alcanzar es en la victoria espiritual. Esa victoria espiritual la podremos lograr a diario. ¿Y cómo la podremos lograr? No quejándonos de la situación. No, este problema, esta dificultad, esta esposa, este esposo, es que estos hijos rebeldes, porque muchas personas atan a sus hijos diciendo, es que esos hijos son rebeldes, que mi hija es rebelde, mi hijo es rebelde. ¿Cómo va a cambiar si ya los atamos con esas palabras? Debemos enfrentarnos primeramente en el mundo espiritual, pedirle al Señor, llegar a esa profundidad en la oración y en la palabra y pedirle al Señor cómo orar por mi esposo, cómo orar por mi esposa, cómo orar por mis hijos, cómo orar por mi familia, cómo orar por mi ministerio, cómo orar por mi llamado. Enséñame, Señor, háblame a través de la palabra para yo poder hacer la guerra espiritual e ir en victoria. Eso lo podemos hacer, pero no siempre que podamos estar hablando del problema, la dificultad, porque siempre le estamos dando la gloria al diablo. Porque si hablamos del problema todo el tiempo, hablamos de la dificultad todo el tiempo, hablamos de la adversidad todo el tiempo, ¿dónde está Dios? Ahí no está Dios, porque siempre anteponemos el problema y la dificultad por delante. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 30. Juan 3:30. Dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Cómo puedo yo menguar para que Jesús crezca en mí? El ayuno. En el ayuno es importante, ¿por qué? Porque mengua la carne, mengua el carácter, mengua la soberbia, mengua la altivez, mengua la vanagloria, mengua el mal carácter, las malas palabras, las malas decisiones a través del ayuno. Entonces yo menguo y Él crece. Es necesario. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero en el poder del Espíritu Santo lo lograremos. Es importante que usted y yo nos metamos de lleno en la palabra y en la oración, en el clamor, en el ayuno. Y le aseguro que todas las victorias las lograremos en el poder del Espíritu de Dios, porque Él nos dará la dirección y la orientación de cómo podemos enfrentar al enemigo en cada situación. La victoria espiritual solo la podemos obtener cuando nuestra voluntad entre a ser superior a nuestra naturaleza, a esa naturaleza pecaminosa, y es cuando permitimos que sea el Espíritu Santo quien gobierne cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón, y es a partir de ese momento en que nuestra carne es doblegada y el Espíritu se vivifica y puede obrar con mayor libertad y dirección. Por eso es tan importante que nos despojemos de toda nuestra humanidad. Por eso, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. O sea, el apóstol Pablo ya no hacía nada en su conocimiento, en su palabra, en su voluntad. Todo lo hacía direccionado por el Señor, direccionado en cómo debería obrar y actuar para cada situación. Eso es lo que usted y yo debemos permitirle al Señor, que pueda Él guiar nuestras vidas, que Él sea yendo delante de nosotros, no nosotros adelante y que Él vaya atrás. No, dejemos que el Señor vaya delante de nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él pelea la buena batalla por usted y por mí. Entonces, en la oración, el clamor, la intercesión, el ayuno, Señor, ve tú delante de mí. Háblame, enséñame cómo debo obrar y actuar para esta situación que estoy pasando, estoy viviendo, cómo la debo enfrentar, pero que sea en su voluntad, que sea en su palabra, que sea en su poder, que sea en su dirección, que no sean nuestras emociones, que no sea nuestra voluntad. Y le aseguro que lograremos la victoria en esa situación. O sea que lo más necesario es menguar a la carne para que el Señor crezca. Es a través de nuestro espíritu que Él viene y empieza a crecer a través de cada uno de nosotros. Ya que usted y yo como creyentes, ¿cómo podemos experimentar la victoria espiritual? ¿Cómo la podremos lograr? ¿Cómo podremos obtener la victoria espiritual? Vamos a mirar unos puntos y vamos a mirarlos a la luz de la palabra. Primero, la victoria en el mundo visible. La victoria está primeramente que miremos cómo está el mundo visible, el mundo en el cual usted y yo nos movemos. Y es vencer nuestra naturaleza carnal. Como le hablaba anteriormente, vencer, doblegar nuestra humanidad, doblegar nuestra carne. Pero miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7.
Romanos capítulo 7, verso 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tremendo las luchas que estaba viviendo el apóstol Pablo, porque aún como que la naturaleza carnal quería sobreponerse contra la naturaleza espiritual. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Solo Jesús lo pudiera librar a él. Ya que mientras que estemos en este cuerpo mortal tendremos luchas, ya que la carne quiere anteponerse sobre el espíritu, pero en cada uno de nosotros está en doblegar la carne con los hábitos espirituales. Cada vez que usted y yo menguamos en la oración, en el ayuno, en la palabra, crece la carne. ¿Y cómo crece la carne? Viene la altivez, viene el orgullo, viene la prepotencia, viene la mentira, viene la falsedad, viene la hipocresía, viene el engaño, viene la traición y muchas cosas más que vienen a través de la carne, el dejar que la carne crezca y el espíritu mengua y mengua, entonces no hay dirección del Señor. Ya que el enemigo más grande de todo creyente es su propia carne, ya que la naturaleza pecaminosa está en cada uno de nosotros, tal como lo describe aquí el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Esta victoria en el mundo visible está en que a diario dobleguemos nuestra carne y permitirle al Espíritu de Dios que entre y controle y fuera de eso gobierne nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra voluntad y aún cada una de nuestras decisiones. Ahí entra el Espíritu de Dios y gobierna nuestras vidas. Recuerden que antes de que usted y yo fuéramos cristianos teníamos un amo. ¿Cuál era el amo que teníamos anteriormente? El amo que era el mismo diablo, que era el trago, el alcoholismo, la mentira, el engaño, la traición, la falsedad, la soberbia, la traición, el robo. Todo eso el Señor vino a doblegar eso en nuestras vidas y tenemos un nuevo amo, Jesucristo. Y como tenemos un nuevo amo, debemos doblegarnos ante su majestuosidad, ante su presencia, ante su palabra, ante su verdad. Y que Él sea guiando y dirigiendo nuestras vidas en todo momento y en todo lugar. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Del vicio? ¿Del alcohol? ¿De la pornografía? ¿De la fornicación? ¿De todo el legalismo que nos ofrece el mundo? Si el Señor nos sacó de alguna de esas cosas o de otras peores, con mayor decisión debemos estar doblegando nuestra carne a diario. Miremos lo que nos habla la palabra en Romanos 13. Romanos 13, 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire cómo lo expresa aquí el apóstol Pablo. No andando como de noche, que de noche es donde se ve todo eso. Dice andando como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, laxivias, contiendas, envidia. Eso es lo que trabaja el enemigo para doblegar el espíritu y enaltecer la carne. Pero es donde usted y yo cumplimos un papel muy importante. ¿A quién seguimos? ¿La carne o el espíritu? ¿Alimentamos más la carne que el espíritu o el espíritu más que la carne? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos cuidarnos a diario. ¿Qué alimentamos más? ¿La carne o el espíritu? Si usted y yo alimentamos el espíritu, debemos doblegar la carne, pero no prestar la carne para cosas incorrectas que ven nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos, que habla nuestra boca. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo obramos? ¿Alimentamos la carne o alimentamos el espíritu? Ya que nuestra carne está inclinada al deseo, a lo pecaminoso, pero en nosotros está en que aumentemos más el deseo de la carne, que es el cuerpo, o el deseo o la formación
de Dios a través del Espíritu, debemos cuidar nuestros sentidos y llenarnos de la poderosa palabra de Dios a diario. Con los textos bíblicos que usted y yo memoricemos, nuestra mente viene siendo renovada. Como lo he hablado en varias situaciones, en varios momentos, como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente. ¿Por qué debemos renovar nuestra mente? Para no acomodarnos a todo lo que nos ofrece este mundo. Porque todo lo que nos ofrece este mundo es que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así estamos hoy en día. No le vemos nada de malo lo que se mueve hoy en día. Todo es bueno. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Pero Dios nos ofrece totalmente lo contrario. Y a la luz de la palabra se abren nuestros sentidos espirituales, nuestra mente es renovada y podemos ver con los ojos espirituales lo que está sucediendo en nuestro entorno y lo que está sucediendo en el mundo. Y es poder cuidarnos de lo que nos vende el mundo para no acomodarnos a lo que nos vende el mundo, sino con lo que nos ofrece el Señor a través de la palabra. A medida que fortalecemos el espíritu, andaremos en el espíritu y nos será mucho más fácil tener revelación para una victoria segura en un mundo espiritual. Esa victoria la lograremos siempre y cuando seamos firmes, constantes y determinantes en los hábitos espirituales. Si usted y yo trabajamos los hábitos espirituales, le aseguro que no habrá cabida para el enemigo en nuestras vidas. Miremos lo que nos habla el apóstol Pablo en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para usted y yo andar en el espíritu, debemos alimentar el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne es lo que nos ofrece este mundo. Y hoy en día es tan fácil satisfacer los deseos de la carne porque los medios de comunicación, las redes sociales, las tenemos a la mano. Usted solamente entra a las redes sociales, a los medios que tenemos al alcance, prácticamente la mayoría ya tiene acceso a las redes sociales. Ahí ya estamos en muchas cosas accediendo a la carne, a los deseos de la carne. No estoy queriendo decir que todos los medios de comunicación que usted y yo vemos nos ofrece la carne, no. ¿Qué es lo que miramos a través de las redes sociales y en qué nos deleitamos mirando para alimentar qué? ¿El espíritu o la carne? ¿Cómo podemos obtener la victoria? Segundo punto. Miremos lo que nos habla el libro de Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y está la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como les decía en un comienzo, Hebreos 11. En Hebreos 11 nos da una reseña de todos los patriarcas de la fe. Pero para poder alimentar la fe, debemos fortalecerla con la palabra, con la oración, con el ayuno, con el memorizar textos bíblicos, con el renovar nuestra mente a diario. Ahí fortalecemos nuestra fe. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted y yo hemos nacido de Dios, podemos vencer al mundo. ¿Cómo lo podemos vencer? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vencemos al mundo? Lo que les decía antes en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No conformarnos a lo que nos vende este mundo. Porque hay veces hablamos más de lo que nos ofrece el mundo, de lo que nos habla Dios a través de la palabra. Y hablamos de lo que se mueve en las redes sociales, de lo que hablan en la televisión, de lo que le hablan los noticieros, de lo que le hablan las novelas. Y no hablamos de la palabra. No hablamos de la respuesta que Dios tiene para nosotros a diario, acorde a la palabra, lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere preparar para lo que viene y para lo que vendrá. Entonces, todo aquel que es nacido de nuevo, quien reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y permanece en Cristo Jesús, será esa persona que ya ha nacido de nuevo y puede vencer al mundo. Pero si permanece fiel en la palabra en el Señor. Primero lo que nos habla la palabra en el libro Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo leemos, meditamos y estudiamos en la palabra, se incrementa nuestra fe. Imagínese que este negocio no se va a dar. Yo tengo fe en que el Señor nos dará la victoria. Imagínese que mi esposa anda en malos pasos o mi esposo. Yo sé que Dios me va a dar la victoria en mi matrimonio. Imagínese que mi hijo ya no es un rebelde. Dios me va a dar la victoria con mi hijo o con mi hija. Es por fe. O sea, ya cuando usted y yo conocemos la palabra, declaramos y confesamos la palabra. Y la palabra es viva y eficaz. Cada vez que usted y yo la confesamos y la declaramos, tiene poder. Y esa palabra se cumple cada vez que la declaramos con esa fe y esa convicción que el Señor nos da con nuestros hábitos espirituales y cambia nuestra naturaleza pecaminosa por una naturaleza del Espíritu de Dios. Estudiando la palabra de Dios es como nuestra fe se incrementa, se fortalece y a la vez nos lleva a obtener la victoria en el mundo espiritual y a conocer las armas espirituales, las estrategias que el Señor quiere que usted y yo obremos y actuemos para poder vencer al adversario. La victoria es el éxito final de toda lucha. Lo que nos da la victoria sobre el pecado y el mundo que nos rodea es nuestra total confianza en el Evangelio, una confianza en Jesús. Y para que podamos tener esa confianza en Jesús, debemos perseverar en la oración y en la palabra. Para que cada uno de nosotros podamos tener la victoria, es necesario vencer al enemigo. Y el enemigo más grande que podemos encontrar es nuestro propio yo. ¿Por qué nuestro propio yo? Porque a veces creemos que porque yo leí la semana pasada la palabra, eso me alcanza para toda la semana o todo el mes. Porque yo ayuné el mes pasado, ese ayuno me sirve para todo el mes o los siguientes meses. Porque yo fui a la iglesia tal día. Hay personas que van el domingo a la iglesia y lo que vieron en la iglesia, lo que escucharon o aprendieron o memorizaron, le alcanza para toda la semana. Tremendo. Porque la lucha nuestra es a diario con nosotros mismos. Porque a veces creemos que hemos hecho mucho. Yo he orado mucho, yo he leído mucho. Una persona me decía, llevo mucho tiempo orando, por eso ya no voy a orar más. O sea que ya perdió. Porque creyó que oró mucho. Por eso es lo que yo les decía en un comienzo. O sea, comí ayer, estoy ya con lo que comí ayer, ya no debo comer hoy. No necesito, mi cuerpo no lo necesita. Alimentemos mucho más el Espíritu y veremos la victoria del Señor en cada una de las áreas de nuestra vida. Veremos lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ahí mismo en el capítulo 8, 7 al 9. Romanos 8, 7 al 9. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo. Porque si vivimos conforme a la carne, el Espíritu que mora en nosotros no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del enemigo. Pero si vivimos conforme al Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Tomémonos cuenta que lo que estamos mirando en el día de hoy, victoria espiritual. Y esa victoria espiritual tiene que ver con los deseos de la carne, pero también con los deseos del Espíritu. ¿Qué es lo que alimentamos? ¿El Espíritu o la carne? ¿En cuál nos enfocamos más? ¿Cuál alimentamos más? Ya que aquí el Señor nos da a entender que esta victoria la podemos lograr en el Señor, solamente guiados y direccionados por la palabra y el Espíritu de Dios, ya que los designios están asignados como un propósito o proyecto de llevar a cabo alguna cosa. Todo deseo es planificado y este nace directamente del corazón y después es ejecutado, ya que nuestra naturaleza carnal tiene como propósito el pecado, pero la desobediencia a Dios hizo que el cuerpo fuera vendido al pecado, ya que el cuerpo está viciado
al pecado. Tremendo, porque como el cuerpo está viciado al pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual venimos desde nuestros antepasados, debemos derribarla a diario con la oración. Pero debemos menguar para que Él crezca y se vivifique a través de nuestras vidas en toda situación. Siguiente punto, victoria al ser transformados. Toda victoria espiritual solamente la podremos lograr cuando usted y yo somos transformados en el poder del Espíritu de Dios. Vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, del 53 al 57. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Como el Señor Jesús, en su humanidad, dirigido por Dios y el Espíritu de Dios, pudo vencer la muerte a través de la cruz del Calvario. Oh aguijón, ¿dónde está tu muerte? Y es lo que el enemigo viene a doblegarnos a través de la carne. Y es que para obtener la victoria sobre el pecado y la muerte, está la transformación de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Y solo se puede lograr cuando usted y yo nos determinamos a los hábitos espirituales. Cuando realmente hay un anhelo y un deseo ardiente del corazón por un cambio profundo en nuestras vidas. Y cuando usted y yo lo anhelamos de corazón y lo buscamos delante de la presencia del Señor, podemos ver una transformación en nuestras vidas. ¿Cómo la podremos ver? Cuando usted y yo nos encontramos con otras personas que en algún momento nos conocieron en el mundo que andábamos. ¿Usted cómo se ve diferente? ¿Cómo habla de diferente? ¿Usted qué le pasó? ¿Por qué se ve tan diferente? ¿Por qué habla diferente? Lo veo totalmente diferente a usted. Y es el mismo Señor exhibiéndonos y mostrándonos de esa transformación que hemos venido teniendo a través de los hábitos espirituales con una decisión firme y constante a diario. Y ahí donde el Señor nos exhibe ante otras personas para que podamos llevarlos a un cambio profundo en sus vidas y en sus corazones. Ya que nuestros cuerpos tienen que pasar de ser corruptibles, de estar y andar en el pecado, y pasar a ser incorruptibles, a ser lavados y limpiados y purificados a través del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios, y pasar a ser revestidos de inmortalidad. Entonces ya tendremos la victoria sobre la muerte. Y ha sido quitado todo aguijón a causa del pecado y hemos vencido por medio de la obra redentora, por todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros en esta cruz. Por eso es tan importante que usted y yo a diario, antes de empezar nuestras labores diarias, nos postremos delante del Señor. Visualicemos la cruz del Calvario. Llevemos toda carga, toda lucha, toda aflicción, todo temor, todo pensamiento cautivo, toda atadura, toda condenación, todo pecado, y lo crucifiquemos en la cruz del Calvario. Es poder visualizar la cruz del Calvario a diario y poder llevar todas nuestras cargas a la cruz. No empezar el día con cargas, con angustia, con zozobra, con incertidumbre. Es salir del cuarto de oración, de ese tiempo de intimidad con el Señor, libres, totalmente protegidos y resguardados en el poder del Espíritu de Dios y sellados con la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, donde el enemigo no podrá entrar. Como lo decía en un comienzo, se estrellará con un muro de protección que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, que es el poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios.
Cada día obtendremos usted y yo la victoria espiritual cuando permitimos que sea el Espíritu de Dios tomando el control de cada una de las áreas de nuestra vida. Ahí es donde realmente encontramos la victoria espiritual. Hay muchas formas de poder obtener la victoria espiritual, pero yo quería hoy tomar unos puntos solamente basados en la palabra para obtener la victoria espiritual. Pero hoy lo que el Señor me hablaba era precisamente de la carne, de lo que se mueve en cada uno de nosotros, esos deseos pecaminosos que quieren ganarnos la batalla para poder alejarnos del mundo espiritual. Pero como el Señor nos enseña y nos orienta que debemos crucificar la carne a diario, que menguemos nosotros para que el Espíritu de Dios se vivifique a través de cada uno de nosotros, a través de los hábitos espirituales a diario. Pero hoy voy a orar por personas que están viviendo situaciones difíciles en su casa, en su familia, personas que estaban en la vida cristiana pero se apartaron, personas que aún han clamado y han orado delante del Señor, pero como que hay veces se dejan llevar por la naturaleza carnal, por la naturaleza pecaminosa, y vuelven y retoman el mundo espiritual, la vida espiritual, y andan ese vaivén, y por eso no ven una respuesta del Señor, porque o están en el campo del enemigo o están en el campo de Dios. Usted y yo debemos ser firmes, determinantes, porque así como lo dice la palabra en Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ahí no debemos esperar que el Señor se determine, debemos esperar en nosotros, determinarnos, que es lo que el Señor está esperando, que usted y yo nos determinemos a tomar el camino, a guiarnos por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, pero también tomando decisiones en el mundo espiritual con los hábitos espirituales. Padre, hoy oramos, Señor, por cada hogar, cada familia, Señor, donde el enemigo ha tenido cabida y ha venido división en ese hogar, en ese matrimonio, en esa familia. Te pedimos, Dios, llévalos a un cambio radical y profundo desde el corazón. Pero pido, Padre, que tú les coloques el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu llamado, tu voluntad para cada uno de ellos a partir de hoy. Tráelos, Padre. Háblales, Señor, al corazón. Y háblales, Señor, con claridad, convicción y firmeza, para que se vuelvan a tus caminos de todo corazón, para que ellos puedan salir de esas penumbras, de esas tinieblas, de lo que el enemigo ha venido a atraparlos, que tú los puedas llevar en victoria a raíz de la determinación que tomen cada uno de ellos a través de sus corazones y sus vidas, su voluntad. Oramos, Padre amado, aún por personas que están en esa lucha espiritual, en esa incertidumbre. Dale, Señor, las estrategias, dale, Señor, claridad, dale, Señor, convicción, dale, Señor, esa firmeza en la palabra y la oración. Oro también, Padre, por esas personas que les cuesta hacer ayuno. Llévalos, Señor, a que dobleguen la carne y alimenten aún mucho más el Espíritu, Señor. Que la carne mengue para que el Espíritu de Dios se vivifique a través de su vida, Señor. Háblales, Señor, háblales claramente y tráelos al propósito y al llamado tuyo en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Señor, danos más estrategias, danos más conocimiento, danos más entendimiento a la luz de la palabra para vencer en el mundo espiritual los planes, los proyectos, las metas, los objetivos que tú has sembrado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos obtener la victoria a través de nuestro comandante en jefe, Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza. Ya viene un excelente siervo de Dios con la palabra de Dios, un maestro de la palabra, en el cual el Señor va a dar una palabra a través de su boca y le va a llevar a confrontarlo a usted, que no puede seguir viviendo en el pecado, porque hay veces como que ofrenda, hay veces como que sí, hay veces como que no, pero hoy el Señor le va a dar la palabra a través de este siervo de Dios, que es un maestro de la palabra, y lo va a confrontar y lo va a llevar a tener claridad y convicción, que la palabra dice que lo que usted da, no lo dé para el hombre, délo para Dios, y encontrará la respuesta y la sabiduría de Dios, y asimismo tendrá bendición para su vida, su casa y su familia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos con la alabanza y la oración. Ya viene el tiempo de la prédica sobre la ofrenda.